Bienvenidos a otro nuevo video caórdicos de este canal. En este video les voy a hablar de dos dialécticas que muchas veces se presentan en mi vida y que el objetivo de hoy es unirlas y usar las dos a nuestro favor. Antes de iniciar con estos pros y contras de estas dos dialécticas, les quiero contar y les quiero un poco dar información de por qué es tan importante el registro escrito. Ya hace aproximadamente unos 2 años, si me seguís en Instagram estarás enterado un poco de mi historia y si no, te dejo en la descripción de este video mi Instagram, así vas ya mismo a seguirme. Metí a chivo ahí en el medio. Como les decía, si ya hace un tiempo que me seguís en las redes, te habrás enterado de que hace unos 2 años aproximadamente yo inicio en este camino del orden, de la organización y de la planificación. Y llevar un registro escrito es lo que me abrió la cabeza a este nuevo universo del orden. Y aquí en esto está la palabra clave de por qué es importante llevar un registro escrito. El llevar un registro escrito nos permite muchísimo orden mental, ya sea registro digital o registro en papel. Cualquiera de las dos nos permiten un orden mental muchísimo más claro, clarificado y real. Y aquí está también la segunda palabra clave de por qué es importante el registro escrito. Esto permite que sea muchísimo más real y más tangible todas esas ideas y esos sueños que tenemos en nuestra cabeza. Como siempre les digo, nuestra cabeza muchas veces está en caos y caos de ideas, ¿sí? Todo el tiempo hay ideas. Y si no las llevamos a algo escrito, esto es simplemente eso, una idea, y se queda ahí. Por eso es importante y ordenador el registro escrito. Y ahora sí que ya te introducí a la importancia de registrar escritamente. No sé si existe esa palabra, pero bueno. Te voy a contar y les voy a contar los pros y los contras de llevar un orden y una planificación digitalmente y en papel. Y luego vamos a ver cuál es mejor. Vamos a iniciar con el papel, mi viejo y amado amigo, el papel. Durante mucho tiempo, y de hecho lo sigo haciendo, ya les contaré un poco más, yo escribí y ordené y organicé toda mi vida en papel. Y en papel significa en cuadernos, en mi caso. De hecho, tenía y sigo teniendo, aunque cada vez menos, distintos cuadernos para las distintas áreas de mi vida, llamémosle, ¿sí? Tenía una para el deporte, otra para mi proyecto, otra para el estudio, ¿sí? Y así iba dividiendo y registrando toda mi vida, ¿sí? A través del papel. El primer beneficio y la primera ventaja de llevar un registro escrito en papel es la rapidez para anotar y registrar. Ojo, no es lo mismo que la agilidad, luego lo vamos a ver. Pero el papel es muchísimo más rápido, ¿sí? Porque vos querés anotar una idea o estás haciendo una tarea y se te ocurrió algo que querés hacer más adelante, por ejemplo, y querés acordarte, el agarrar un papelito, por ejemplo, yo uso esos talonarios que vienen, que me encantan, de colores, y lo tengo ahí a mano siempre, entonces si me quiero acordar de algo luego, lo anoto rápidamente. Y de hecho, con todas las personas que hablo, por ejemplo, dicen, me acordé de esto y tal cosa, anótalo, le digo, y le doy un papelito y lo anoto. Entonces, eso permite muchísimo más rapidez y esa es la primera ventaja de llevar un registro escrito en papel. La segunda ventaja es que el registro en papel es un registro permanente. Es un registro que no caduca. De hecho, si yo vuelvo a mis cajones, tengo cuadernos de hace como 2 años, justamente cuando empecé con todo esto, y eso va a permanecer siempre ahí, nunca se va a borrar, está ahí y es permanente. Esa es la segunda ventaja que encuentro en el registro por papel. Tercer ventaja, escribís vos. ¿Y por qué es una ventaja que escribas vos? ¿Sí? Escribas a vos me refiero a escribir a mano alzada, como se llama. El escribir a mano alzada, ¿sí? Tiene algunas ventajas. Por ejemplo, una de sus ventajas es que hace que evitemos el estrés y nuestra ansiedad baje y se calme. Además, otra de las ventajas es que activa muchísimo nuestra memoria. Esto es algo que una vez escuché de una youtuber, para que vean que soy muy consumidora de YouTube y me encanta y lo utilizo un montón. Y si estás acá, veo que vos también. Que recomendó, si no mal recuerdo, del libro El camino del artista, ¿sí? Un ejercicio que la verdad que yo lo utilicé mucho tiempo y me sirvió mucho y yo misma lo fui mutando y lo sigo utilizando. Y es el ejercicio de cada mañana levantarte y escribir
a mano alzada justamente todo lo que estás pensando y sintiendo, sin juzgarlo, sin nada, simplemente escribirlo. A mí la verdad que me sirvió muchísimo, ¿sí? Yo antes me consideré una persona bastante ansiosa, con muchos pensamientos, mucha cosa y pensamientos hasta también catastróficos que considero que le pasa a muchísimas personas, no es algo paranormal ni raro, ¿sí? Y el escribir a mano alzada, la verdad que realmente me ha servido muchísimo. Lo primero que hacía a la mañana antes de cualquier cosa era escribir todo lo que sentía y lo que pensaba. Y eso realmente me desestresaba un montón porque estaba expresando de otra manera y además bajaba un montón realmente mi estrés y mi ansiedad. Ahora lo fui mutando y lo sigo haciendo, no todo el tiempo ni todas las mañanas, sino en ciertos momentos donde me siento quizá muy caótica mentalmente, escribo y la verdad que me sirve muchísimo. A veces lo hago en papel o a veces lo hago con el teléfono porque lo tengo más a mano y realmente sirve un montón. La cuarta y última ventaja de llevar un registro escrito por papel que yo encuentro es que es muchísimo más fácil el orden gráfico y visual. Si yo, por ejemplo, quiero realizar algún guión de algún video o por ejemplo, alguna planificación de proyecto, al menos a mí me es muchísimo más fácil que sea gráfico y visual, porque le agrego colores, subrayo, le agrego texto, letra más grande, muchísimo más fácil y más rápido. El primer contra que encuentro, que es muy detectable y fácil, es que podés perder el papel. Si llevas un registro totalmente en papel, es muy fácil y hasta mucho más viable el perder papeles si no sos organizado y ordenado con esos papeles donde llevas el registro. Como les digo, si anotás alguna idea en esos talonarios, como les contaba, quizás es mucho más fácil perderlo porque se vuela, porque se cae, porque lo que fuera, lo perdés. Lo mismo, el cuaderno quizás es mucho más difícil perderlo, pero también es una opción viable, ¿sí? En cambio, por ejemplo, la computadora, ¿sí? Si llevas un registro digital, es difícil perder una computadora. Te la pueden robar, puede pasar. Ahora es mucho más fácil perder un papel, una hoja, un cuaderno, ¿sí? Esa es la primera desventaja que encuentro en llevar un registro escrito por papel. Segunda desventaja, ¿sí? Que esto es algo que les comentaba hoy y que ahora me voy a explayar. Es muchísimo menos ágil escribir en papel. Sí que es rápido, pero no es tan ágil, ¿sí? Como les decía hoy, muté un montón esta forma de escribir y de expresar en palabras y la muté un montón al teléfono porque me es muchísimo más ágil. Agarro el teléfono, que es algo que tenemos casi siempre con nosotros, y no, al contrario, una hoja o un papel o un cuaderno, ¿sí? Aunque yo sí, pero hay personas que no. Es muchísimo menos ágil escribir en una hoja o en un papel, ¿sí? Al contrario de, por ejemplo, en un teléfono, en una computadora, porque es mucho más ágil tipear que escribir a mano alzada. Tercer desventaja. Te lleva muchísimo más tiempo y más inversión en papeles, en hojas y en cuadernos. En el caso mío, que uso un montón de cuadernos. Creo que aquí no hay que explicar mucho. Entendemos, como les decía recién, lleva muchísimo más tiempo escribir, por ejemplo, a mano alzada una planificación que tipearla en la computadora o dictarla por voz, por ejemplo, en el teléfono o tipear también. Y además de que consumimos un montón de hojas, un montón de papeles y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y lo cuento como una desventaja. Cuarta desventaja, que esta va muy de la mano con esta no agilidad de anotar en papel, es que no es accesible rápida y fácilmente, ¿sí? En cambio, como les decía, el teléfono, que lo tenemos casi siempre con nosotros, o una computadora, es muchísimo más fácil y accesible rápidamente que, por ejemplo, ir a agarrar al cajón el cuaderno del año pasado donde escribí tal y tal cosa. En cambio, en un teléfono o en la computadora tenemos rápidamente acceso a los archivos, acceso a las aplicaciones y, bueno, considero una desventaja esta difícil accesibilidad de, por ejemplo, un cuaderno o un papel. Otra desventaja que encuentro en llevar el registro escrito en papel es que es muchísimo más difícil el compartir. Si yo quiero compartir, por ejemplo, una bibliografía o quiero compartir algún archivo o quiero compartir mi planificación con alguien más, es muchísimo más difícil y engorroso porque le tengo que dar a la persona mi cuaderno o, por ejemplo, ir a hacer una fotocopia o arrancar la hoja y dársela, que en cambio
enviando un archivo es muchísimo más fácil que justamente haciendo todo ese lío para compartir con alguien mi información. Y la última desventaja que encuentro, ¿sí?, de este registro en papel es que es muchísimo más difícil el deshacer y hacer. Si escribiste mal un guión y lo querés volver a hacer, tenés que o tachar todo y volver a hacerlo, y eso te lleva por lo tanto más tiempo y más hoja, o tenés que borrar o tenés que empezar de nuevo y, como les digo, es muchísimo más difícil hacer y deshacer lo que escribís, lo que ordenás y lo que planificás. Primera ventaja de llevar un registro escrito vía digital. La digitalización de nuestra planificación y nuestro orden nos permite una mejor medición de nuestros resultados. Si por ejemplo yo quiero ver las metas que me planteé el año pasado y las de hoy, y mi registro es puramente en papel o en cuadernos, va a ser muchísimo más engorroso, muchísimo más complicado y difícil poder realmente comparar, ¿sí?, cuál es la medición de mis metas, por ejemplo, a través del papel. En cambio, si yo, por ejemplo, llevo mi orden y mi organización en una aplicación, va a ser muchísimo más fácil porque tengo mucha más fácil accesibilidad a, por ejemplo, lo que planifiqué el año pasado en un solo clic, lo que planifiqué ahora, cuáles son mis resultados, y medirlos va a ser muchísimo más fácil. Segunda ventaja que encuentro es que cruzás fronteras. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿Sí? A una de las desventajas en las que hablábamos, ¿sí?, de llevar un registro escrito por papel, que el llevarlo digitalmente hace que sea muchísimo más fácil el compartir. Si quiero compartir un audio con alguien, si quiero compartir un archivo, si quiero compartir lo que sea, una planificación, un guión, lo que yo quiera compartir con alguien más, ¿sí?, que de hecho yo lo hago, yo uso un montón la aplicación Notion, y acá voy a hacer un pie de página porque les quiero contar que este video lo hago con muchísimo placer, muchísimo gusto, y ya vamos a ver la conclusión a la que llegamos con esto. Ahora, yo era muy fanática del papel, del cuaderno, muy aferrada a eso. También es lo que me da un poco de seguridad, ¿sí?, el hecho de escribir y tenerlo ahí, lo tengo siempre y es permanente. Y el llevar y crecer y salir de mi zona de confort y utilizar aplicaciones para organizarme me abrió un montón la cabeza. Y la aplicación que me abrió un montón la cabeza es Notion, ¿sí?, que la utilizo muchísimo. Todavía no le extraigo y le uso todo el jugo que tiene. Ahora la voy aprendiendo a utilizar y realmente me sirve muchísimo. Y a lo que voy con esto es que, por ejemplo, en esta aplicación Notion, yo lo que hago es tener otras páginas y otros bloques, se llama, con compañeros, con amigos, con compañeros de estudio, y es muchísimo más fácil cruzar fronteras, enviarle cosas que me envíen, compartir con un solo mensaje, che, puse esto en Notion, ya está todo hecho y dicho. Mali, ¿ahora te vas a poner a maullar? Vení. Otra ventaja de digitalizar nuestra planificación es que es muchísimo más ágil anotar. Y esto ya lo hablamos, ya se los conté, es simplemente repasarlo y considerar esta ventaja, que es mucho más fácil anotar. Si yo quiero anotar una idea, acordarme de algo, no sé, escribirle algo a alguien, dicto por voz en el teléfono o tipeo en la compu, y es muchísimo más ágil hacerlo que, por ejemplo, en un papel. Esto hace que también sea muchísimo más automático y simplifiquemos un montón el planificar y ordenarnos. Otra de las ventajas que me fascina y que la utilizo muchísimo y es la pepita de oro de planificar y ordenarnos en aplicaciones, es que trabajamos con distintas fuentes y con distintos recursos, como por ejemplo audios, videos, links, ¿sí? Bueno, va eso, a links de videos y de audios, por ejemplo, o de algún blog que quiero compartir. Entonces, si por ejemplo yo quiero compartir con alguien, o en un cuaderno, llamémosle, quiero acordarme de tal video, tengo que anotar el nombre del video, o no sé, es como muchísimo más difícil. En cambio, en una aplicación yo copio el link y cuando me quiero acordar, cuando escribí esto en esta planificación me remitía a este video, por ejemplo, va a ser muchísimo más ágil y fácil, y lo mismo para compartir con alguien más. Y la última ventaja, creo que es la última porque si no se hacía largo el video, pero realmente me volví fan de organizarme digitalmente. La última ventaja que encuentro por ahora es de que es muchísimo más fácil encontrar. Es mucho más fácil encontrar archivos anteriores,
audios, a qué me refería cuando hablaba de esto, porque puse el link que me remite a tal cuestión. Entonces es mucho más fácil y menos engorroso. Creo que usé la palabra engorroso como 20 veces. Bueno, esto es lo que nos permite la digitalización de esta información, el que sea mucho más fácil y accesible encontrar la información que quiero y tenerla al alcance de la mano. Y ahora vamos con las desventajas de organizarnos y planificar digitalmente. Quiero ser sincera, me costó encontrar desventajas. Parece que les quiero vender la digitalización. No es así, o sí, un poquito. Ahora, me costó, le tuve que pedir ayuda a mi novio y entre los dos encontrar algunas desventajas, ¿sí? Vamos a ello. Primer desventaja de organizarnos digitalmente. Podés perder todo con un solo clic. Y esto seguramente les ha pasado, me ha pasado, ¿sí? De poner deshacer sin querer y no poder volver a hacer. Y da muchísima bronca y esa es la desventaja creo que más grande o la que más miedo me da de dejar toda mi planificación digitalmente. Por eso sigo usando también el cuaderno y el papel, llamémosle. Ahora, una de las ventajas es esto, que con un solo clic te confundiste, tocaste algo o lo que fuera, perdés todo y quizá a veces no puedas recuperarlo. Entiendo que si sos medio hacker lo podés recuperar. Ahora, bueno, si no, perdiste todo y ya está. Chao. Segunda desventaja, y es el robo de información. Y a esto me refiero a, por ejemplo, que te hackeen y te roben, o que literalmente te roben el teléfono o lo pierdas, o lo mismo con la computadora. Y esto hace que quizás sea muchísimo más riesgoso el perder la información y que te la roben. Aunque ahora con toda la tecnología y todos los avances que hay, es más difícil. Ahora, bueno, puede que sea una desventaja también esto, este robo de información que quizá no está tan bueno. Otra de las desventajas, y luego voy a aclarar algo con esto, es que quizá alguna de las aplicaciones que uses, por ejemplo, para organizarte, sean pagas, ¿sí? Y tengas que pagar y bueno, eso no pasa con, por ejemplo, un cuaderno que te lo compraste quizás mucho más barato, te lo compraste una vez, te duró. Entonces, esa es otra de las desventajas y es esto de tener que abonar y pagar por algunas aplicaciones para organizarte. Y acá es donde quiero aclarar algo, que esto es una desventaja si querés verlo como desventaja. Porque muchas veces yo, por ejemplo, uso muchísimo una aplicación que se llama Canva, que seguramente la conozcan, y si no, bueno, tremenda aplicación también. No tiene que ver con el orden y la organización. Ahora, también, si querés usar el Pro, por ejemplo, que tiene otras cuestiones muchísimo más avanzadas y más pro, tenés que abonar y pagar cierto monto mensualmente. Y yo la verdad que lo hago porque me sirve muchísimo y realmente apuesto a esta aplicación y la uso un montón. Entonces lo pago sin problemas, sin creer que es una desventaja, porque es una ampliación que sirve realmente. Y lo mismo, por ejemplo, con Notion. Tengo un Notion donde estamos un grupo de amigos que estudiamos y aplicamos sobre temas específicos, y también como usamos muchos bloques ya llega un punto donde hay que abonar y lo hacemos porque realmente nos sirve y vemos muchísima utilidad. Entonces, en este punto quiero aclarar que es una desventaja si lo ves como desventaja. Ahora, bueno, se podría considerar una desventaja. Y el último contra que encuentro de digitalizar nuestra planificación y nuestra organización es que muchas veces necesitamos de internet para navegar en las aplicaciones de organización y esto quizá no está tan bueno porque cuando querés anotar algo y estás, no sé, en un lugar donde quizá no tenés internet o no tenés internet libre, digamos 4G en tu teléfono o 3G, bueno, no es ágil y no está tan bueno y no te facilita tanto las cosas, justamente el tener aplicaciones que necesites sí o sí navegar en internet. Y ahora sí, concluyendo este hermoso video con Magalí acompañándome. Acá muy tranquila ella. Quiero concluir este video contándoles, sí,
que los dos recursos realmente me son muy útiles. Como les digo, siempre fui fan del papel y de los cuadernos y los sigo utilizando para algunas cuestiones, para sus ventajas. Y en el caso de lo digital, lo mismo, lo utilizo un montón para las ventajas que tiene y también considero sus desventajas, entonces ahí es donde utilizo otros recursos. Entonces te invito a que me cuentes qué utilizás más vos para organizarte y para planificar, y que también me cuentes desde ahora qué recurso vas a utilizar más o si vas a utilizar los dos por igual. Cuéntenme también en los comentarios qué otros videos les gustaría ver en este canal. Tengo pensado hacer muchos más. De hecho, hablando tanto de Notion, me dieron ganas de contarles cómo utilizo Notion, para qué sirve, y lo mismo con el registro por papel. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal, dale a la campanita, así te llegan todas las notificaciones de mis videos. Ay, me siento muy youtuber. Suscribiros y daros like. ¡Hostia, tío! Gracias, cabordicos, por estar en este video. Gracias por compartir y nos vemos en uno próximo.